le digo, está muy sencillo el curso. Así que únete. Pues qué bueno, bienvenidas entonces, felices Pascuas de Resurrección. Qué alegre estar nuevamente aquí, viendo cómo seguimos colaborando con la construcción del reino, ahora con la teología de la pastoral, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, pues ya habíamos empezado la sesión 6, pero Así solo es. habíamos visto un poquito, así es que para recordarnos, estamos en la sesión 6, ¿verdad? Correcto. Sí, perfecto, gracias. Muy bien, ya estoy grabando. Entonces, pues ahí no miro ni a Gaylin ni a Gilita, pero bienvenida Gaylin, qué alegre que ya estás nuevamente por aquí, te diste un bellísimo. Yo sí estoy. Sí, pero no las miro, hasta ahorita te estoy viendo, Gildita. Ok, buenos días. Hola, hola, felices Pascuas Sí, de Resurrección. Gaylin no está, al menos ella no entró ahorita. Ah, es que me habían dicho que ya estaba. Ya Estaba en llegó a Guatemala. Guatemala. Ah, Yo llegó dije, a ya Guatemala. llegó a Guatemala. Ah, bueno. Bueno, pues de todas maneras, bienvenidas. En fin, vamos a empezar. Miren, esta sesión es muy, muy interesante porque generalmente pensamos, y eso ya te lo tendríamos que tener claro, que la teología no es algo que sale de la noche a la mañana, sino es una elaboración a través de los siglos, ¿verdad? Y tenemos lo que siempre la gente dice, es que a mí me enseñaron de esta manera. Pues sí, está bien, así nos enseñaron y de alguna manera, pues qué bueno que hubo una enseñanza, pero la teología no es estática, sino que va teniendo un dinamismo de reflexión que tiene que irse abriendo a las necesidades que se van desarrollando en las distintas culturas. Por eso el tema de la diversidad, que ya lo habíamos visto, ya habíamos visto también la programación, las tareas, todo lo que conforma la teología pastoral, siempre hemos visto la evolución que va teniendo a través de los siglos. No se puede, ya nosotros no podemos decir es que así me lo enseñaron y por eso yo lo sigo haciendo, porque justamente el tema de formación es un tema para ir descubriendo, al menos ese tendría que ser la primera, tal vez no conclusión, pero la primera síntesis, digamos, de los estudios teológicos, la certeza que la teología no es estática, que va abierta y que es muy dinámica. También que no hay solo una reflexión, sino hay una gran diversidad y que el magisterio la permite, o sea, empezando por el Papa, ¿verdad? Los obispos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta diversidad, voy a utilizar una palabra coloquial, ¿verdad? Se sale del huacal, ¿verdad? Es cuando entonces se ponen ciertos parámetros, porque quiere decir, se salió de la doctrina, ya por ahí ya no vamos. Entonces, porque sí hay ciertos límites que, aunque sí es dinámica, es diversa, y en su mayoría se acepta, pero sí hay algunos límites. Por eso vamos a encontrar en la Iglesia Católica el tema de los tradicionalistas, que todo lo quieren hacer. Veamos el ejemplo de la Eucaristía en la mano o en la boca, pues es que no, y es que así, o sea, las circunstancias lo ameritan, había todo un proceso, pero para eso hay que tener una mente abierta, hay que entender cómo fue, cómo se fue dando, cómo se desarrolló, y eso en cada tema es una evolución. Querer volver a como era la primitiva comunidad de Hechos, pues es no haber entendido, en primer lugar, cómo fue Hechos al principio, ¿verdad? Porque sí es una forma muy ideal de presentar la comunidad, aunque tiene elementos donde nosotros tendríamos que comprenderlos teológicamente. Por ejemplo, cuando dice que Ananías y Zafira no entregan lo que había costado un terreno y luego pues a consecuencia de su engaño, por decir así, mueren. Bueno, la mayoría de gente lo va a entender como un castigo y todo, pero realmente no es ese el sentido teológico. El sentido teológico es que
al igual que en la creación primera, la de Génesis, el mal entró por el corazón humano que siempre se aferra, tiene tendencias, inclinaciones, no las corrige, pues entonces hace un gran desorden. Igual pasó en la primera comunidad ya del resucitado. Aunque todos intentaban, se esforzaban en compartir, aunque entendían el anuncio querigmático de que Jesús lo había matado y Dios lo había resucitado, aunque se daban cuenta de la acción del Espíritu Santo en medio de la comunidad, a pesar de eso, ahí tenemos el mal. Y entonces, pues un mal siempre va a concluir de una manera mal. Entonces, esa es así la síntesis, ¿verdad? De cómo nosotros vamos entendiendo los mensajes, no como castigos, sino que realmente generalmente en la teología y viendo ya al resucitado, nos damos cuenta que Dios siempre nos corrige y que no siempre nos corrige por algo malo que estamos haciendo. A veces la corrección es para ir creciendo, para ir desarrollando en la vida que Él nos invita, ¿verdad? Entonces, no, ya a estas alturas no es porque me pasa esto y lo que está pasando, yo esto, no, ya vamos entendiendo en ese dinamismo de la teología, que es dinámica, que realmente siempre en nuestra vida habrán áreas que tenemos que corregir y a veces lo va a hacer alguien de comunidad, a veces lo va a hacer alguien de la familia, a veces nos vamos a dar cuenta nosotros mismos que no es agradable nunca la corrección, aunque sea fraterna, no es agradable porque nos sentimos mal, pero ahí es donde nosotros tenemos que ir encontrando este diálogo, que de esto se trata la pastoral. Y entonces, esta sesión es diálogo de la iglesia, o sea, de las comunidades con el mundo y el mundo, ¿verdad? O sea, ya sea el diálogo interreligioso con las distintas religiones o el diálogo ecuménico, o sea, con los distintos movimientos cristianos. Entonces, es un tema muy bonito que nos ayuda no solamente en la parroquia, sino nos ayuda en todas las dimensiones de la vida, porque con facilidad, nosotros no dialogamos. Y ahí vamos a ir viendo en esta sesión cómo es realmente el diálogo. Y se van a dar cuenta que es algo muy bonito. La primera parte es la evolución, ¿verdad? O sea, cómo se fue entendiendo en la historia y cómo se fue desarrollando en la historia y cómo se entiende hoy. Entonces, básicamente, diálogo tiene que ver con palabras. En el Evangelio de Juan es el logos. En Génesis 1 es la palabra. O sea, entonces ya ahí hay una revelación pequeña, si ustedes quieren, pero ya hay una revelación que debemos comprender, que básicamente la palabra es el contenido del diálogo. Y el amor es la autentificación del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces nosotros nuestra palabra golpea, nuestra palabra se impone, nuestra palabra a veces no corrige con amor ni fraternalmente, sino es un desahogo de la cólera que he recibido o que tengo, ¿verdad? Entonces, para empezar con esto, ¿verdad? Que la palabra es el contenido del diálogo y el amor es la autentificación para que esa palabra no sea indiferente, no sea impuesta, no sea tiránica, sino que sea realmente una intercomunicación que se va a enriquecer, ¿verdad? A quien se dirige. Pues la palabra va siempre, ese tendría que ser su sentido original. Entonces, vean ustedes que como les decía anteriormente, el principio de ese diálogo es Dios, ¿verdad? Así lo tenemos en la revelación, Dios que habla nunca transmite conceptos, si se dan cuenta. Eso ya vamos a hacer nosotros, que vamos a ir interpretando esa forma de hablar y vamos a ir como organizando, sistematizando,
Y ahí vamos viendo la historia de la salvación ya sistematizada, organizada, para que sea más fácil la comprensión. Pero básicamente cuando Dios habla, pues no comunica conceptos, sino que lo que comunica es vida, ¿verdad? Y eso lo vemos en Génesis 1. Dios dijo y se hizo, ¿verdad? Entonces su palabra se hace realidad. Y lo que está comunicándole no solo al ser humano, sino al cosmos entero, es justamente esa vida, ¿verdad? Que se hace realidad con su palabra. Y esa palabra que le invita que es como una llamada, una invitación a compartirle el misterio que Él es, misterio de comunión, misterio de amor. ¿Y para qué hace eso? Pues lo hace para que nosotros podamos disfrutar, crecer, vivir, desarrollarnos y alcanzar plenitud, ¿verdad? Entonces aquí vemos esto más sintetizado. Dios habla para comunicar su vida y luego con esa palabra nos llama para brindarnos su amor, su comunión, y el objetivo de esa llamada, de esa palabra, es para vivir en plenitud, para que el hombre vaya pues escalando. No es algo que pasa de la noche a la mañana, pero sí es algo, y ahí vemos la historia de salvación que empieza desde Abraham, que recibe una llamada, pero luego vamos viendo ahí caídas, levantadas, pero la iniciativa la va teniendo siempre Dios, ¿verdad? Hasta alcanzar la plenitud, que claramente es Jesucristo, ¿verdad? Ahí tenemos la plenitud, en la plenitud del tiempo, es el tema que habla. Y Ana Lu, ¿qué le pasó? Salió y entró. Entonces vean ustedes que la comunicación no es entonces, ahí tenemos que sacar ciertas ideas, que la comunicación no es imposición, sino más bien una invitación. ¿Invitarnos a qué? Al descubrimiento de lo que es cada ser humano, ¿verdad? Cada hombre. Es una invitación a descubrirnos nosotros mismos y cada quien, ayudarnos a que cada quien se descubra. Claro que todo eso no se logra en una forma individual ni aislada, sino que se da en relaciones, ¿no? Metido yo en un cuarto, en un lugar sin comunicación con nadie, ni relación con nadie, difícilmente puedo ir dándome cuenta qué soy ni quién soy, ¿verdad? Es en relación como nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Nos vamos descubriendo esos seres humanos y en esa relación con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la propuesta, pues, es un llamado de libertad, libre de la vida, un llamado libre a muchas respuestas que tenemos. Y solamente el responder a esta propuesta y a este llamado es lo único que nos va a dar el sentido, nos va a colmar el deseo, nos va a dar realmente el sentido de plenitud que todos buscamos, ¿verdad? Y ahí nos vamos dando cuenta en las reflexiones que van haciendo San Agustín, los primeros padres, que a veces nosotros buscamos por fuera, pero realmente está dentro, ¿verdad? Y si ustedes se fijan ahorita, se dan diálogos muy lindos en esta semana desde el sábado, desde ¿cómo se llama? El oficio del sábado en la noche, hasta el día de hoy, vemos diálogos. Y en todos esos diálogos hay varias cosas que no vemos. Uno, no vemos reclamos, no vemos enojo, no vemos culpas, solo vemos un llamado, una propuesta de amor. Imagínense ustedes que uno tiene que entrar en el contexto, ¿verdad? Porque a la muerte de Jesús, pues todos lo dejaron, ¿verdad? Todos, estaba él solo estaba ahí el único apóstol y su madre y algunas mujeres. Sin embargo, ustedes fíjense que en uno de estos relatos, si no me equivoco, el de ayer o el de anteayer, ve a mis hermanos. Pues miren, ahí no hay una palabra de que los perdoné o miren lo que me hicieron y ahorita yo lo que estoy haciendo.
sino que realmente ve y diles a mis hermanos, voy a mi padre y a vuestro padre. O sea, no es que no haya pasado nada, porque las llagas ahí están, pero se han trascendido, se han superado. Entonces, esa es la invitación a no quedarnos en las heridas, esa es la propuesta de libertad y en la respuesta libre al llamado. Bueno, pues eso es realmente los fundamentos teológicos que nos va a dar el desarrollo, ¿verdad? Sobre la teología pastoral, de cómo debe ser entonces el diálogo. Y como ya lo hemos dicho, pues ha tenido una evolución a través de los siglos. Y miren, aquí no empezamos del siglo I, empezamos en el siglo XIX y empezamos en una universidad, ¿verdad? Tubinga, acuérdense ustedes que ahí fue catedrático nuestro Papa Emérito, ¿verdad? Y en Alemania. Y ahí empieza como un movimiento, siempre empiezan como movimientos distintos, como novedosos, de una manera nueva de comunidad, de iglesia, y era importante, ¿verdad? Porque habían tradiciones muy arraigadas que venían desde el medioevo y no había manera de irlas superando. Acuérdense ustedes que el medioevo fue el que tuvo todo el tema de la Inquisición, pues tuvo también las cruzadas, tuvo el tema, pues sí, ahí en la Inquisición estaba claramente el castigo, ¿verdad? No hace, Dios castiga, no dice exactamente, entonces, y fíjense, ¿por qué tenemos que remontarnos a eso? Porque todavía increíblemente está arraigado en nuestras mentes, ¿verdad? Que si aquel hizo, pues es que tiene que estar culpable y bueno, hay tantas cosas y consecuencias y por qué viene a la iglesia y por qué recibe y por qué esto. Bueno, hay unas posturas muy arraigadas en la tradición y aquí tenemos el primer movimiento en la universidad, fíjense, es un movimiento universitario, obviamente teológico, de una universidad católica alemana, ¿verdad? Que quería como tener nuevas formas, otras confesiones, y ya se dan cuenta que siempre que Alemania va teniendo pues eso, esas como esos elementos de novedad. De ahí sale Lutero, de ahí salen muchos movimientos nuevos, en fin. Pero luego, con este Müller, o Müller sería porque es alemán, ¿verdad? Johann Adam, hay que tener cuidado porque si uno busca, hay otros teólogos protestantes actuales que pues son pastores y pero este es un sacerdote. Es un sacerdote más o menos también de este siglo XIX, ¿verdad? Es 1796 nace y 1838 muere. Sacerdote, lo ordena el sacerdote en 1819 y él quiere el rejuvenecimiento de la iglesia. Fíjense que no es un tema para nosotros tan novedoso, ¿verdad? Porque realmente desde Vaticano II, pues Nuevos Aires se abrió la iglesia para que Nuevos Aires, para rejuvenecerla. Bueno, está en el lenguaje, en las palabras que nosotros usamos desde Vaticano II. Pero vean, aunque la iglesia se tarda a veces en ir haciendo los cambios, esto viene desde este siglo XIX, XVIII, casi finales del XVIII, XIX. Pero resulta que este rejuvenecimiento de la iglesia, este teólogo católico lo va a presentar como unidad que tiene que ver con dos puntos muy importantes. ¿Cómo se entiende realmente la iglesia? Y si ustedes se fijan, uno de los problemas de los sínodos es las distintas comprensiones de la iglesia. Ahí no puede haber diálogo, porque cada quien comprende el misterio desde distinto, porque la iglesia es un misterio, las comunidades son misterios, aunque aceptan la diversidad, pero se cierran en otro momento. Entonces, este tema aquí de Johann Adams, que aquí lo tienen ustedes solo como Müller, dice, después Müller, al descubrir la vida por encima del entramado visible eclesial, con el espíritu por encima de la institución,
habló de la iglesia como continuación del misterio de la encarnación. Entonces, fíjense que cómo realmente nosotros entendemos ese misterio de la encarnación, que aun ya lo platicábamos en otro momento, lo tenemos como una celebración, Adviento, Navidad, pero hay algo ahí que viene desde el siglo I, donde de alguna manera mutilamos la parte humana de Jesús. La comprendemos de una manera muy especial. Eso mismo pasa con el culto a María. Entonces, le mutilamos la humanidad totalmente. Entonces, dice este teólogo, yo lo leí un poco para ver cuál era su enfoque, y entonces dice, es muy importante entender realmente Dios que se encarna en la historia. O sea, es vital eso. Y no tener aquella mentalidad de que eso no es posible, o sí es posible, pero que es Dios, pero que al mismo tiempo es Dios, pero que al mismo tiempo es hombre. O sea, tenemos que entender el hecho de que dice Pablo, se anonadó, se hizo nada, no vio como un aspecto de avaro, de quererlo mantener y sostener el hecho de la divinidad. Cuanto que el hombre, como que ese es su tema, ¿verdad? Querer ser Dios, querer tener el poder sobre todo. Bueno, entonces ahí hay toda una reflexión teológica sobre ese tipo de comprensión que ciertamente ha sido siempre difícil para la iglesia, ¿verdad? Explicarlo y mantenerlo en la doctrina. Es el tema que en la historia de la iglesia se presentan como las herejías, y que en la carta del Papa de la Santidad dice, siguen vigentes el día de hoy el gnosticismo y el docetismo y el pelagianismo. Entonces son formas de entender a la historia de la salvación, de entender a Dios. Luego tenemos otro momento importante, que es Vaticano II, ¿verdad? La comprensión de la iglesia desde un esquema, que no es esquema, sino que realmente tendría que haber sido así siempre, pero Cristo el centro, ¿verdad? Si se fijan ustedes, por ejemplo, hoy con las puertas cerradas, los discípulos encerrados, Él se pone en medio, en el centro, ¿verdad? Y entonces esas pinceladas teológicas pues van dando la luz de la revelación cada vez más clara en las constituciones apostólicas pastorales de la Iglesia, ¿verdad? Del Vaticano II. Por ejemplo, otra vez Lumen Gentium y Gaudium et Spes son las constituciones que más van a desarrollar este tema de cómo ser iglesia. Pues allí el tema que desarrollaron estas constituciones es que Jesús debía estar en el centro de la evangelización, en el centro de la pastoral, o sea, de que si la iglesia existía, pues existía para predicar a Cristo, para llevar a Cristo a las comunidades, o sea, para llevar su evangelio, para llevar su palabra. De hecho, eso es la misión. Y el Papa Francisco constantemente va a decir, nosotros no hacemos proselitismo. O sea, nosotros no es que querramos que nuestras iglesias estén llenas, no importa, dice el Papa Francisco, que estén vacías, pero si dos están ahí, que los dos sepan, incluyendo al sacerdote, claramente que sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, eso es Vaticano II con esas constituciones, y luego Pablo VI, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el Papa más sufrido por todos los cambios que se desarrollaron y todas las circunstancias que se dieron durante su pontificado, ¿verdad? Entonces, para él, este diálogo abierto con el mundo, acuérdense que fue el primero que fue a Jerusalén a tener un diálogo. O sea, él entendía realmente lo que era el diálogo y cómo se debía desarrollar. Pero ahí es donde ustedes se dan cuenta de las posturas siempre tradicionalistas, porque no son tradicionales, son tradicionalistas que van haciendo conflicto, ¿verdad? Y que van haciendo como revueltas. Bueno, esto sería el primer tema de la evolución del diálogo. Me gustaría oírles algún comentario.
creo que lo importante es que la teología empezó a trabajar pues siempre basada en las escrituras, porque si no, no habría teología, ¿verdad? Así Y luego, tenía que ser. así tenía que ser. Y luego ha sido un periodo largo de irse adaptando, de corregir errores. Y creo que vamos aprendiendo y esto va a seguir evolucionando. Eso es todo, porque es muy largo todo esto. Es un poquito largo, pero lo importante es que nosotros lo vayamos captando para irlo insertando en nuestra práctica, ¿verdad? Porque como tú bien decías al principio de este curso, yo pensé que esto era solo para los sacerdotes. Pues ya te das cuenta que ahí vamos todos metidos, ¿verdad? Por nuestro bautismo también tenemos no un sacerdocio ministerial, pero sí tenemos un sacerdocio, ¿verdad? Que somos investidos por el bautismo. Bueno, entonces la segunda parte de esto es, ¿qué posturas han hecho difícil el diálogo de la iglesia con el mundo? ¿Cuáles han sido esas posturas que no se permiten? Y yo no sé si ustedes conocen un poco la historia de Pablo VI, ¿verdad? Hay unas películas muy bonitas de los papas así, muy, muy serias, no son de entretenimiento, sino básicamente de ir conociendo estas historias que a veces las pasan en el canal arquidiocesano. Por ejemplo, Juan Pablo I, es lindísima ver la película de él, la calidad de persona que era, Juan XXIII, Pablo VI. Esas dos son preciosas. Preciosas, todas esas de los papas son bellísimas. Y la de Juan Pablo II hay dos diferentes. Hay una que es como más eclesial, como con más sentido de iglesia y todo, pero las dos son muy, muy bonitas y de verdad revelan esos tormentos que tienen los papas, ¿verdad? Esa carga que llevan. A mí sí se me venía la imagen que siempre ponen del Papa Francisco cargando el mundo. Sí, eso es ahorita, pero igual lo cargó Juan Pablo II, igual lo cargó Pablo VI, igual lo ha cargado, al menos los que tenemos desde 1900 para acá, ha sido muy tortuoso el papado para cada uno de ellos. ¿Qué manda? Impresiona mucho en la película de Juan 23 cómo le hicieron la guerra a su más cercano colaborador. Cómo lo hizo sufrir. Lo mismo pasó con Pablo VI. Fue traicionado por los más cercanos de él. Es una cosa que, y para que él diga, ¿verdad? Que el humo de Satanás entró en la iglesia. ¿Cómo se debe de haber sentido realmente, verdad? Y por eso a veces, pues uno dice, ay, es que para qué está rezando por el Papa y los obispos. Pues es que no estamos claros, creemos que solo es porque el miércoles sale o por cuando da la bendición. No tenemos idea de la carga que hay en todo eso, ¿verdad? Y que dentro de la misma iglesia, ahí tenemos las posturas totalmente difíciles, ¿verdad? Para dialogar incluso ahí dentro. Que podríamos pensar que ahí adentro sería la forma más fácil de diálogo. Pues resulta que no. Ahí adentro es lo más difícil. Con los que menos se podía comunicar con sus servidores más cercanos. Sí. Que no solamente no lo entendieron, sino le hicieron la guerra. Y eso le pasó a Pablo VI también. Y no me extrañaría que eso le esté pasando al Papa Francisco. Tampoco lo dudo, y menos con todos los obispos de Alemania. Imagínate, bueno, pues es para que vayan viendo ustedes y esas películas nos van ayudando. Yo sí las exhorto a que las vayan viendo, no como entretenimiento, sino para ir captando la dificultad y la problemática de la iglesia. Y que es muy fácil establecer un juicio, ay, sí que el Papa, que ya no sé qué, el Papa. No. Ay, yo creo que siempre debemos tener un respeto, no solo por quien representa, sino verdaderamente por la carga y darle sentido a esa oración que hacemos de intercesión, porque verdaderamente lo necesita. Si todos lo necesitamos, realmente el Papa necesita mucho de nuestra oración. Si alguien tiene la película de Pablo VI,
¿Me puede regalar el link? Porque esa no Sí, la he visto. yo te lo paso con mucho gusto. Gracias. Entonces, en la historia... Disculpa, pásalo si tenés, a mí me encanta verlas, pero no siempre las pasan en el canal arquidiocesano. No siempre. No. Entonces, si tú tenés, pásalos al chat, por favor. Va, yo se Mira, las paso con mucho gusto. Gaylin, Hilda, yo Sí. tengo un link que ¿Sí? trae como 25 películas, ¿sí? ¡Qué bien! Te lo paso, ¿sí? Va, perfecto, gracias. Yo se lo paso, sí. A mí me encanta ver películas, pero a películas que me enseñen y me dejen algo, pues, no solo que me entretengan. No, yo les paso ese link porque es una belleza poder ver esas películas. Hay de todo, hay unas que no se ven claramente, pero por ejemplo de Juan Pablo I, Sí. es un sueño esa película. Es preciosa, se llama La Sonrisa de Dios, se llama. La sonrisa de Dios. Es una película bellísima, sí, de veras. Entonces, cuando nosotros vamos tomando conciencia de esto que dice el primer párrafo, fíjense que dice, en la historia reciente no ha sido fácil el diálogo en torno a temas concretos de la humanidad. Nosotros diríamos, pues parece que es fácil. No ha sido fácil. Y vean por qué, oigan esto, la presencia de Dios hecho hombre, fíjense, otra vez la encarnación, la presencia de Dios hecho hombre, oigan, intentando salvar todo aquello que había sido asumido. O sea, la encarnación representa todo ese reciclaje del pecado, o sea, para eso se encarnó Jesús, reciclando todo el mal desde el principio. Por eso la Biblia hace una síntesis a veces no muy bien comprendida. Cuando la gente dice, Dios lo mandó a eso, o sea, como esa era su misión, y lo pone, bueno, Dios lo mandó a morir, pues no, es que no es así, no es así de fácil, sino que es reciclar todo el mal, reciclar, asumirlo, hacerlo parte de su vida. Por eso hay que ver la otra cita que dice, a él, lo va a decir Pablo o en Hechos, todo lo que él no había hecho mal, él se volvió pecado al asumir todo el mal que hay en la humanidad, ¿verdad? Y esa comprensión, dice, no es fácil, tiene muchas complicaciones, ¿verdad? Entonces, es que el mismo pueblo de Dios comprenda esa realidad y no asista a los sacramentos únicamente por formas tradicionales u obligatorias, sino como encuentros personales donde hay un encuentro, una intimidad, una relación, un diálogo en esa encarnación. Bueno, pues por eso está vivo, ¿verdad? Porque podemos seguir dialogando, podemos seguir comiendo con él, pues es una relación humana. Entonces, por eso tampoco es el resucitado, es el viviente, no es el vivo, no es el que está vivo como toda, es el viviente, el que no va otra vez a probar la muerte, ¿verdad? Pero ese tema es uno de los primeros conflictos. Tener una comprensión lo más claramente posible de la presencia de Dios, de cómo es que Dios está en la historia, ¿verdad? La dificultad de esto, de la comprensión, es que generalmente cuando nosotros estamos en una Eucaristía, estas proclamaciones, estas lecturas se ven como algo que pasó, como que no tiene de alguna manera incidencia en nuestra vida presente. Entonces, todo eso hace la dificultad. Pues hay personas, como decía Susi hace un momento, se les sube el puesto. Bueno, si se les subió al puesto es porque no hay comprensión. No hay comprensión. Está ahí, pues no sé por qué está, pero de que no hay comprensión de lo que está haciendo ni nada de eso, y también a veces puede pasar así con el clero, ¿verdad?
no hay comprensión de su ministerio. ¿No? Hay algo ahí que no se puede mucho. Bueno, entonces, teniendo estas complicaciones, pues la historia en la iglesia, o sea, en la eclesiología, como tratado, ¿verdad? El tratado de las comunidades, el tratado de las asambleas, el tratado de la iglesia, nos ha mostrado los errores cristológicos. Pues es lo que les decía anteriormente, las herejías, ¿verdad? Pues eso no se puede entender así. Si Jesús no es humano, pues entonces no hay muerte, tampoco hay resurrección, así de sencillo. Porque si no, solo los humanos se mueren y nadie ha resucitado. Entonces, pero si Jesús solo era apariencia, porque todo lo que nosotros creemos es que es Dios, entonces, pues mutilamos el misterio de la salvación. Porque entonces, aquí hay un tema que es muy difícil y que con los jóvenes se discute mucho y que uno tiene que tener muy comprendido este misterio, pues no muy comprendido, no les quiero decir que al 100%, pero por lo menos para poderlo dialogar. De que han habido personas que han sufrido, si ustedes quieren, más que Jesús, incluso niños, hoy por hoy, hay, en todos los problemas que hay de tráfico, de robos, de órganos, de niños, tantas historias que hay y que uno hoy tiene acceso a ellas por la televisión, ¿verdad? Entonces, se da cuenta que hay cosas terribles, terribles que hace la humanidad, ¿verdad? Y los jóvenes le dicen a uno eso. Hay personas que han sufrido mucho más de lo que sufrió Jesús, ¿no? Y de hecho, así pasa. Y uno tiene que darse cuenta que así ha sido, ¿verdad? Sí, Susi. Fíjate que en un retiro el padre Peter Byrne hace años nos decía que Jesús no había sido un Superman, que lo duro, lo triste es que era el Hijo de Dios y que era inocente. Pero sí, ayer vi una noticia de que está aceptado ya matar al niño recién nacido. Ay, no, sí. Ay, no, si lee uno cada noticia que dan vergüenza, dan asco, no sé cómo Dios ha podido soportar todo esto. Pues ya ves, y muchas veces el problema ha sido una reacción, fíjate, a veces es reacción por esa mala transmisión que nosotros hacemos de Dios, porque lo hemos comprendido mal. De hecho, no sé si ustedes han visto esa película de La Cabaña. A mí me tocó trabajarla ahorita en la Semana de Dolores y en la Semana Santa con un grupo de novicias. Y entonces hay una parte que dice, has comprendido mal el misterio. O sea, y yo les decía, a veces ese es el problema. Hemos comprendido muy mal el misterio. Entonces, y lo peor es que lo repetimos, lo transmitimos así como lo comprendimos. Pero por eso se van dando etapas donde se va mostrando en esa etapa son errores cristológicos. O sea, la gente, la humanidad, la época, cómo ha entendido a Cristo. Acuérdense ustedes nada más en los 60 con los hippies, ¿verdad? Amor y paz, y ahí estaba la foto de Jesús junto al Che Guevara. Los dos eran casi lo mismo. ¿Se acuerdan? Es una manera, se comprendió así. ¿Sí se recuerdan ustedes de eso? Y esos errores que fueron... A lo lejos. Ay, sí, fue de veras. ¿Cómo las ofendo diciendo que se acordaron de esa época? Yo que todavía no habían nacido. Ah, ¿cómo no? Como 10 años o 11 tal vez. Mira, bueno, lo que pasa es que yo tenía un hermano mayor y entonces ahí uno iba más o menos dándose cuenta. Y es que eso acuérdense que... En los 60. Sí, los 60 fue cabal la época de los grandes conciertos, que ahí empezó. Claro, ahí empezó todo eso. ¿Sí? Y ahí tenemos a Pablo VI y a Juan XXIII. Fíjense la época, es para poner en contexto.
Ujú. Y todos esos errores cristológicos que la doctrina se supone, porque la doctrina ha puesto los parámetros, cuando dice que es un dogma de fe, es que ha puesto parámetros para comprenderlo. Pero y ahí ya entraba otro movimiento que era reacción a todo lo que venía, ¿verdad? Y entonces se comprendía, ya les digo, a Jesús como guerrillero, siempre al lado del Che Guevara, y ahí sale la teología de la liberación, de ahí sale, de todo ese movimiento. Y de toda la postura del Papa, pues, de querer mantener un diálogo, una apertura, pero siempre con límites. Entonces, es lo que siempre ha dicho, por ejemplo, la gente en Guatemala, tal vez para Susi eso es diferente porque no es guatemalteca, pero digamos que yo recuerdo a mis parientes, tíos, el tema de Ubico, y que cuando era Ubico, y que Ubico, pero ¿quién era Ubico? Pues Ubico era un dictador, y la gente estaba clara que Guatemala solo se podía mantener firmes con un dictador. Era una mentalidad. Una mentalidad. Y yo últimamente yo estaba leyendo un poco de él, y decía yo, pues qué terrible, porque yo oí que era un ejemplo grande. Y creo que estuvo no sé cuántos años, 25 años, no sé cuántos años estuvo en la dictadura. Y por supuesto que nadie se podía robar nada ni quitar nada porque lo mataban, ¿verdad? No, Ubico creo que solo fueron 14. Arévalo fue el de 25 entonces. Arévalo no, fue antes. Los de los 25 años fue antes que Ubico. Pero yo solo vi a Ubico y a Arévalo. No, Arévalo fue después de Ubico y él es el gran maestro que hizo lo de Liggs y un montón de... Todo, reforma. Sí. No fue dictador entonces, no se quedó muchos años. No, Arévalo no. Ah, bueno. Bueno, si te oyen, te mata. Sí, no, bueno, es que no sé por qué, no fue intencional. Creo que puse un canal, no sé qué canal puse, y estaban pasando eso de Guatemala, estaban pasando dictadores, algo así. Y yo me quedé pensando eso, de que mi familia decía, es que como el tiempo de Ubico y el tiempo de Ubico, yo ni sabía quién era Ubico, pues. Y Google dice del 1931 al 44. Sí, son 14 años. Pues, bueno, pues ya ven, pues, entonces todos, y se supone que es cuando somos sumamente católicos. Guatemala en ese momento era 100% católico. Entonces, vean ustedes, todos esos errores hacían que se tomaran posturas erróneas y reductoras, ¿verdad? No solamente dentro de la religión. Fíjense que en todos esos momentos es donde se forman las cofradías, las hermandades aquí en Guatemala, que todavía tienen una gran fuerza. Dios guarde que las toquen un poquito, como diría Susi. Sí que se les subió la postura que tenían en aquel tiempo, que tenían más fuerza que un sacerdote, ¿verdad? En fin, pues todo esto nosotros lo tenemos que dar cuenta, nos tenemos que fijar porque han habido esos errores cristológicos que a pesar de que ya había una doctrina, se ha querido acomodar con otras ideas. Y entonces ha dado esas posturas erróneas y reductoras que no han tomado en serio el tema de la revelación y vuelve a utilizar la palabra encarnación. ¿Por qué encarnación? Pues porque lo que pasa es que nosotros somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que, pues yo no digo que al 1000, porque es un misterio y siempre va a haber algo que nosotros no podamos abarcar con nuestra mente, pero de ahí la importancia y felicitarlas por la formación, ¿verdad? Porque sí es importante irse formando para mayor comprensión de esto. Entonces, la pastoral tradicional era fruto, ¿verdad? De toda esta realidad que había en torno de la iglesia, o sea, de la eclesiología y el tema de la salvación, ¿verdad? ¿Cómo es que se entendía prácticamente? Es la recepción de los sacramentos. Así, acuérdense que
decía yo a estas novicias, les mencioné los 5 mandamientos de la iglesia. No voy a decir que tampoco eso, ustedes se acuerdan, tampoco no habían nacido. Habían 5 mandamientos de la iglesia, ¿no se acuerdan? No. Yo claro que sí. Sí, Claro eso que sí. sí. Lo estudiamos en Oír mis catecismo. Claro que y sí. fiestas de guardar. Hay Bueno, una pues estas novicias, cuando yo les dije que habían 5 mandamientos de la iglesia, hicieron unas caras así como que de qué les está hablando esta viejita, ¿verdad? y ahora ya no existen. ellas no lo conocían, por eso les digo. Son válidos, están en el catecismo. Sí, qué pero bueno. fíjate que no, porque No los enseñan. bueno, pero oigan, es que es lo que estamos hablando ahorita. Oír, era un mandato, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. En primer lugar, estamos diciendo que en un diálogo no hay mandatos, son propuestas. Por eso, estamos viendo lo que era la tradición, lo que era entender y a veces la misma doctrina, que se empeñaba en poner cosas muy enfáticas y como impuestas. Oír misa entera todos los domingos, confesarse una vez al año, comulgar por Pascua Florida, ayunar cuando lo mandan, pagar diezmos. Ellas no conocen esos 10 mandamientos, aunque estén en el catecismo actual, el grande. 5. ¿Ah? 5 mandamientos de la iglesia. Sí, 5. ¿Y qué dije yo? 10. Ah, no, esos son los otros 10. No, los de la iglesia son 5. Esos son los mandamientos de la ley. Sí, son 5, sí. Entonces, pero fíjense que básicamente así era la doctrina que se recibía para hacer la primera comunión. Pero ¿cuál era, al hablar así, qué era lo que pasaba? Dice, hablar así de temas mundanos pertenece, también era esa otra la idea, que a la iglesia no le pertenece estar hablando temas así nada más, sino que solo lo que concierne a la iglesia. Y en segundo lugar, quienes intentan controlar y arbitrar todo lo que sea social y dejan asociaciones lo irrelevante o aquellos que se desarrollan en el interior de la conciencia individual, podía llevar a una pastoral individualista. Sin embargo, hasta cierto punto era una pastoral individualista, porque lo que se buscaba era la salvación de cada persona. Yo recuerdo que hace tal vez unos, ¿cuántos era? Unos 10 años y yo estaba dando algún tema, no sé si estaba dando liturgia y sacramentos, algo así, y entonces yo dije, es que nos salvamos en racimo. Eso no es una frase mía, es de San Agustín. O sea, vean ustedes que en el principio el punto de interpretar la revelación y a Jesús y la palabra de Dios y todo está establecido en la doctrina. Pero algo pasa a través de los siglos que se va desvirtuando nuevamente. Entonces eso de que nos salvamos en racimo es una frase de San Agustín de Hipona, y San Agustín de Hipona es en el año 300 algo, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que una de las ministras en ese tiempo dice, ¿cómo puede explicar por favor, Betsy, eso de que nos salvamos en racimo? Y yo dije, sí, y es que nosotros vemos al llevar el evangelio a otros, lo que nosotros buscamos es que la otra persona se salve. O sea, eso tiene que ver con la misión, no con el proselitismo. Entonces, y por eso la catequesis y las exhortaciones, para que vaya encontrando en Dios, en Jesús, pues esa plenitud. Y bueno, explicando así, y ella se queda muy así, si yo nunca había oído eso. Yo pensé que nosotros tenemos que luchar por nuestra propia salvación, ¿sí? No luchar por la salvación de los demás. Entonces, bueno, ese es el tema del individualismo y la iglesia nunca ha buscado el individualismo, sino el universalismo. Vayan a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ahí son las posturas equivocadas. También dice, hay otras posturas que separan la fe y la vida. Y hasta en la misma iglesia se puede caer en esas estructuras paralelas, ¿verdad? Y no ser iglesia en misión, sino una que prefiere la seguridad de sus obras. O sea, las personas que por ejemplo,
lo que vemos en la iglesia, pues que son personas que sirven mucho ahí y todo, están a veces hasta todo el día ahí adentro haciendo mucho servicio, pero el diálogo con los semejantes, pues no, ¿verdad? Hay una frase que dicen algunas, no, cuando me preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto tiempo en la iglesia? Ay, mira, yo me dedico a las cosas de Dios y que Dios se dedique a la mía. Esa es una postura equivocada, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, ahí hay que entender muchos temas de la revelación, no solo uno, ¿verdad? De la Sagrada Escritura. O sea, no te pido que los saques del mundo, o sea, no es que estén fuera del mundo, sino que en el mundo, pero sin que el mundo les atraiga todas sus ofertas, todas las propuestas del mundo. Entonces, pero eso pues se supone que se aprende cuando se estudia Sagrada Escritura, ¿verdad? Luego tenemos la otra, esas son las posturas que no permiten el diálogo. Y luego tenemos posturas que sí posibilitan. Entonces veamos otra vez la recta comprensión de la encarnación. Sí, Susi. Mira, en cuanto a las posturas equivocadas, me acordé de hace años cuando daba yo catecismo en México, que una mamá nos contaba que su hija se la pasaba llor y llor en las noches, una chiquita de 7 años, hasta que por fin se abrió y le dijo a su mamá, es que la maestra de catecismo nos dijo que somos responsables de la salvación de todos, si no, no voy a llegar al cielo. Esa niña vivía sufriendo por una mala explicación errónea. Claro. Lo que pasa es que todo eso, y no es que estuviera tan errónea, porque sí somos responsables, pero es que no se lo supo dosificar a esa edad. Es como Sí. cuando un niño te pregunta, bueno, ¿y cómo es el cielo? Tú dices, mira, es como una misa. Es como una Qué misa larga, aburrido. ya estuvo que nadie quiere irse al cielo, ¿verdad? Y entonces, sí. ¿Y cómo es el infierno? Pues ahí todos están contentos y, ay Dios. Entonces, es que ahí no, nosotros hay formas equivocadas de transmitir esa doctrina, ¿verdad? Y no ayuda ni al diálogo ni a la formación. Entonces, otra vez vuelve que para estas posturas que posibilitan el diálogo es la recta comprensión de la encarnación. Es tan importante el misterio de la encarnación, no solamente como celebración. Vean, cuando Juan Pablo II, en esta película que yo vi de Juan Pablo II, su gran ilusión era vivir la entrada al nuevo siglo, ¿verdad? Al tercer milenio. Entonces, ahí él explica que era un privilegio para él estar en un momento donde iba a celebrar con toda fuerza esa entrada. Y yo no sé si ustedes recuerdan eso, tampoco habían nacido en esa época, en el año 2000, pero fíjense que él, cómo termina la catequesis del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con el perdón, cuando él pide perdón a la humanidad entera por todas los pecados, ni siquiera dijo faltas, ¿verdad? Creo que por todos los pecados que hemos hecho a la humanidad. No sé si ustedes recuerdan eso, pero fue precioso, ¿verdad? Pero fue después de 3 catequesis, de la comprensión de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y cómo es que se deben de comprender. Ahorita en el sínodo, ese es otra vez el mismo trabajo. Caminar juntos es tener la misma comprensión de lo que es la iglesia, de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo y de lo que es el Espíritu, Dios Trino, ¿verdad? Entonces, de ahí va a salir todo lo que va a ser luego una pastoral. Les dice una recta concepción de lo que es la iglesia y la pastoral. Parte de la concepción del hombre en que hay una unidad que supera el dualismo. Fíjense, aparte es la unificar, o sea, que querer que todo esté uniforme. No, en la iglesia hay diversidad y esa diversidad es entendida.
Pero, la diversidad puede estar en la expresión, está bien. Pero dentro de esa diversidad debe de haber una unidad. Y en la comprensión, o sea, no podemos estar todos tan diferentes de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí, Susi? No, yo creo que ya lo aclaraste ahorita. Ah, ok. Entonces, Gracias. el misterio, dice, de la encarnación manifiesta que Dios toma carne. Fíjense que, por ejemplo, en el texto siempre es el envío del Hijo. Pero ustedes se dan cuenta aquí, y yo estoy de acuerdo con este manual, Dios toma carne. Porque esa ya disocia del envío del Hijo. Monseñor Barron dice, es Yahvé caminando. Así dice Monseñor Barron. Dice, es Yahvé caminando por toda la tierra de Palestina. No, Monseñor Barron no dice nunca, es el Hijo que es enviado. Dice, es Yahvé caminando. Y aquí les dice esto, la encarnación dice, es el misterio en que Dios toma carne y en un cuerpo que toma para la salvación y para mejorar la humanidad. Fíjense, no es un tema de moral, no es un tema de que esto, que aquello. Sí, entra la moral, eso ya lo hemos dicho, pero básicamente el tema es la iniciativa de Dios que siempre ha estado pendiente en la historia, en toda la historia de la salvación, pero cuando llega la plenitud del tiempo, y que no se trata de que está la tecnología, la ciencia, que ya vamos a la luna, no, es la madurez humana, la madurez del hombre que puede comprender el amor de Dios que se encarna en una persona y en el vientre de María. Bueno, entonces ahí ya empieza de verdad un diálogo serio, formal, ¿verdad? ¿Y qué tiene que, dice aquí, ese diálogo ha de implicar un esfuerzo de claridad, simplicidad en la doctrina? Es decir, que no es tan complicado. Si uno lo entiende, no es tan complicado transmitirlo. Es simple. A la vez, una comunicación a través de los canales que tiene la iglesia con el pueblo para que sea motor de acción. O sea que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, esa tiene que ser nuestra retroalimentación, no solo eucarística, sino que también de la palabra, porque de esto estamos hablando, del diálogo, Dios que nos está hablando para poder ser el motor de nuestra acción. Fíjense ustedes. Entonces, entender que es el diálogo no es un monólogo. Es preciso que cada una de las partes aporte aquello que lo identifica y que constituye la verdad de su ser. Es decir, Dios me habla, pero yo también le comparto lo que yo soy, lo que a mí se me dificulta, lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Entonces, o sea, de eso consiste el diálogo. Y desde ese punto, profundizar en la revelación que lo funda, o sea, de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Es de ahí donde encontramos a ese Dios que siempre está comunicando y que la iglesia no debe distinguir entre la palabra sobre Dios y la palabra sobre el hombre, porque en Cristo se ha identificado ambas palabras. Mire qué bonito eso, díganme si lo comprende, que la iglesia no debe distinguir entre la palabra sobre Dios y la palabra sobre el hombre, porque en Cristo se identifican ambas palabras. La palabra que la iglesia ofrece es Cristo mismo, o sea, es una persona. Por eso, partiendo de Dios, ha llegado a iluminar los problemas humanos. Entonces, aquí tenemos esta recta comprensión. Debemos tener una recta comprensión de la iglesia, primero de la encarnación, de la iglesia, de la pastoral, de lo que es el diálogo y de lo que es la revelación, y que ustedes pues ya lo han hecho con todos los estudios que llevan, ¿verdad? Que justamente son todos estos temas. Así es que, bueno, hoy no las llama Vero, ¿verdad? Pero hasta aquí habla entonces que la iglesia como modelo tiene a un hombre, que es Cristo. Desde cada cristiano debe configurar su vida y su humanidad
desde Cristo. Cuando la iglesia tiene que mostrar la razón de por qué es crítica en ciertos momentos con los valores del mundo, apela siempre a su modelo de hombre en Cristo. ¿Sí? Cuando la iglesia dice, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué esto no se puede? A lo que apela no es a un criterio de su cabeza o de porque así era antes o porque así. No, apela al modelo de Cristo, al modelo de lo que Él es en el Evangelio, a lo que Él hace. Apela siempre a ese modelo. Y entonces ahí va a entender la plenitud de la humanidad. Y la iglesia, continuando ese misterio de Cristo, ha de hacer de su doctrina social un análisis de la situación desde criterios evangélicos. O sea, siempre el punto de partida es la Sagrada Escritura, lo que se ha revelado. Y desde ese punto partir al diálogo, a la pastoral y a todo lo que se necesita de misión. Así es que ahí terminamos esta... ¿Y por qué no continúas si tenemos tiempo? ¿Tienen tiempo las demás? Pues yo como ya no les dije, porque siempre que les digo me dicen, no, es que tenemos que ir a hacer mis compras, que no sé qué. Pero es tampoco que terminemos la lección. No, esa No, ya la terminó. Ya esa la terminó. terminó. Ahorita lo que tienen es ustedes la lectura complementaria que había que leer para tenerla claro, cuáles son las directrices desde el ecumenismo, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo VI con Ecclesiam Suam tiene una reflexión desde Juan 23 en el Concilio Vaticano, ¿verdad? Estamos hablando de 1963. Y ahí encontramos como directrices, cuestiones discutidas, ¿verdad? Esas directrices son 3. La iglesia debe profundizar la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. Y el misterio que le es propio es el de Jesucristo. Debe explorar, fíjense, la iglesia, cuando habla de la iglesia, en estos temas está hablando de la jerarquía y del pueblo de Dios. Porque acuérdense que en Vaticano II ya no hubo esa dimensión piramidal, sino que la iglesia está formada por el pueblo de Dios y por los sacerdotes, obispos, cardenales y papa, pero todos son servicios. Ahí nada es que se nos tiene que subir a la cabeza a nadie, porque si el servidor de todos, que es Jesús, ¿qué es lo que hizo el Jueves Santo? Lavar los pies, hacer un servicio de esclavo. Ahí está el ejemplo. Si él hace eso, todos los que están llamados a los demás, hacerlo es hacer lo mismo, o sea, hacer un servicio. Y de hecho eso es la iglesia, es un servicio. Entonces, esa es la reflexión, tener una cita donde yo debo de entender de qué se trata. Luego, no es ahí ningún lugar de santos, la iglesia no es lugar de santos. Todos están al servicio, pero todos somos pecadores. El Papa Francisco dice que es un hospital. Otro pensamiento, dice, de esta encíclica del Papa Pablo VI, es que ¿qué ocupa nuestro espíritu y qué quisiéramos manifestar a fin de encontrar no solo mayor aliento para emprender las debidas reformas, sino también para hallar en vuestra adhesión el consejo y apoyo en tan delicada y difícil empresa. Es el ver cuál es el deber presente de la iglesia, de corregir los defectos de los propios miembros y hacerlos tender a la mayor perfección, y cuál es la vía para llegar con sabiduría a tan gran renovación. Entonces vean ustedes que todo es el tema de la conversión. Todos, incluyendo el Papa, estamos en un proceso de conversión. Todos. Entonces, cuando decimos, pero yo no mato, no robo, bueno, mejor ya no hablemos más, ¿verdad? Porque tampoco eso lo hacen ni los cardenales, ni los obispos, ni el Papa, pero veamos cómo estamos, ¿verdad? Y el último pensamiento del pontífice dice, nuestro tercer pensamiento nacido de los primeros 2 enunciados es de las relaciones que actualmente debe la iglesia establecer con el mundo que le rodea.
y en medio del cual vive y trabaja. Sí, es que la iglesia no es para estar aparte del mundo, es para estar en el mundo e iluminarlo. Entonces, no es para todos estos problemas del aborto, todo esto son las realidades del dolor que está viviendo nuestra época. Y cuando nosotros vemos, tenemos que fijarnos en dónde está la raíz de todo ese problema. Y saben ustedes que que Pablo VI en Humane Vitae lo dijo, que todos estos iban a ser las consecuencias del uso de la píldora. Él lo dijo con toda claridad. En un momento en que Italia tenía una gran proliferación de niños y que estaba viviendo una de las épocas más pobres en Italia, y que los mismos amigos le llegaban a decir al Papa de que era importante que la iglesia aceptara la píldora. ¿Y sabe usted? Él no lo hizo nunca, hasta el día de hoy. Nunca. Porque él dijo, esa va a ser la puerta de una serie de problemas que van a haber. ¿Y cuál es entonces el problema mayor, la raíz de todo eso? Que entonces ya no se le dio valor a la vida. Ahí está la raíz de todo. Ya no se le dio valor a la vida. Ya entonces si ya se podía manipular el momento de la gestación, ya se podía manipular en un laboratorio cómo hacer la vida, ya podía entonces ya la vida ya había perdido su sentido, su significado de don, de Dios, de verdaderamente sentido, sino miren ustedes qué es entonces la clonación. Entonces, pero eso lo dijo Pablo VI, lo dijo en Humane Vitae, y está en la película, si mal no recuerdo. Entonces, dice que la iglesia debe tomar conciencia, de su origen, de su naturaleza y de su misión, y de acuerdo a ese origen renovarse. O sea, ir, pues eso, convirtiéndose a lo que es lo fundamental para ello. Y para ella, ¿verdad? Y para ir comunicando ese nuevo rostro, siempre rejuvenecido. Porque miren, el resucitado eso es lo que hace siempre. Rejuvenecer, fortalecer, dar un nuevo horizonte. Pero bueno, perdemos ese paso, ¿verdad? Luego Juan Pablo II enseña, Juan Pablo II, que la esperanza debe conducir al mismo tiempo que el diálogo del que habla Pablo VI, el diálogo de la salvación en Iglesia Sua, Juan Pablo en Redentoris Hominis. Él ahí complementa esta idea, ¿verdad? La carta encíclica de Juan Pablo II, que ahí es donde agrega, dando nueva luz a las explicaciones. Pues él dice, no cesa de dar gracias porque Pablo VI, que fue predecesor de él, pues con todas las debilidades internas que habían en la iglesia por el periodo preconciliar y postconciliar, pues pudo, en medio de todas las dificultades, mostrar un rostro nuevo de lo que era iglesia, de lo que era su misión y lo que era su servicio. Y entonces, pues ahí se van desarrollando todas esas evoluciones de las que estábamos hablando y la importancia de que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. ¿Saben que yo estuve en una época apoyando a una persona enferma en Estados Unidos y pues el cariño y la abnegación para gatos y perritos pues es muy clara allá, ¿verdad? Entonces yo un día pues estaba diciendo, ay mira, porque sí gastaban grandes cantidades en buena comida para dárselas a los perritos y a los gatitos, y a los perritos ya ni podían caminar de tan gordos que estaban, y no digamos los gatos. Entonces yo decía, mira, digo yo, fíjate, allá en Guatemala hay bueno, no solo en Guatemala, creo que en todos lados, tantos niños, les digo yo. Entonces, casi que se puso furiosa con la observación y me dice,
Todos tienen un papá y una mamá, y si estos son irresponsables, yo no tengo la culpa. En cambio, estos animalitos son totalmente incapaces de hacerse su comida. Sí, le dije yo, pero Jesús no se encarnó en un perrito ni en un gatito. Le dije. Entonces me dijo, ay, tú y tus cosas, me dijo, y se enojó y se fue. Pero es cierto, es cierto. Y hay mucho razonamiento. Dicen, no, estos no traicionan como los seres humanos muerden la mano que le dan de comer. Y generalizan así, y me sacó otras ideas, que no sé quién adoptó y que luego los mataron. Bueno, pasa de todo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues justamente Jesús se encarna en un ser humano. Entonces, hay que tener clara esa idea. Dice, esta verdad sobre el diálogo expresada tan profundamente por el Papa Pablo VI en Ecclesiam Suam fue también asumida por la doctrina y la actividad ecuménica del concilio. El diálogo no es solo un intercambio de ideas, siempre es, de todos modos, un intercambio de dones. Eso es el diálogo. Y bueno, luego aquí tienen otra como lectura complementaria, los círculos de diálogo de la salvación, que hay varios círculos, que ahí se los dejo para que lo lean. Y también tiene la encíclica de la esperanza ecuménica. Dos temitas más que complementan la idea de este tema del diálogo. Así es que se los dejo hasta ahí. Gracias, Sí. Betsaida. Gracias, Mil. Betsaida, pues nunca entró Sí, en estaremos. el Gale y nada de estar. Yo no sabía que había ido a la operación de su hija. Sí, Yo sí, pensé que andaba de paseo. No, yo les comenté que no andaba de paseo, que habían ciertas situaciones familiares que ella había ido a apoyar. Ah, pues yo no sabía nada Ya me tampoco de explicó, operación. como me trajo unas medicinas, nos sentamos ahí a platicar 5 minutitos en la entrada de su edificio y entonces le dije, ¿y por qué está tu hija en México? Me dice, es que mira, ella se casó, pero tenía un problema en la encía de arriba y en la encía de abajo y se las tuvieron que romper las dos para volver a darles una forma natural. Así que han sido 5 semanas de rehabilitación. Ha sido una operación sumamente dolorosa. Sí, y ella me explicó de que no se iba a poder conectar porque estaba atendiéndola a ella, a sus nietos. Ella fue a un servicio. No, nietos no, porque esa hija No tiene nietos. Ah, no tiene nietos, pero No. yo creo que también estuvo con otra de nietos, porque sí me habló de nietos. Yo no conozco mucho la familia, pero algo me dijo, o no, o tal vez yo malentendí. Pero sí era de servir. Ah, no, es otra. Es otra que el esposo tiene un ¿Por qué no problema. quitas la grabación? Ya. Ah, ok, se me había olvidado. Sí, bueno, entonces sí.